muy buenas tardes. Estamos en este viernes 21 de junio de 2024, iniciando la sesión número 2 de Textos y Visiones del Mundo. Me alegra mucho encontrarlos en esta semana, llamada Literatura, Arte y Expresión Comunicativa. Es un gusto para mí, ya me presenté el otro día, y hoy vamos a reiterar algunos aspectos generales de las actividades que tienen que ver con la semana número 1 y las actividades en particular. Hola Leslie, buena tarde. Y en particular las actividades 1 y 2, más algunas recomendaciones finales sobre cómo pueden concebir un poco mejor sus actividades y cómo pueden entregarlas para que no haya tanto inconveniente y para que no haya tantos descuentos de puntos sobre todo. Esa es la parte que a mí me parece muy importante. Si bien había hecho algunas presentaciones el otro día, en general de mi forma de trabajo y demás, considero importante hacer un pequeño resumen, aunque esto que están viendo, esta agenda que están viendo en la pantalla es del miércoles pasado. También es muy importante que la tomemos o la retomemos para que ustedes, si tienen alguna duda o si también no vieron el video, lo puedan hacer a partir de este momento o bien en breve, ¿no? Si hay alguna duda también que ustedes tuvieran sobre un video, hay un par de dudas que me expresaron también personas en el chat en días pasados sobre el video de la sección y cómo podrían ustedes aprovechar mejor algunas informaciones que tal vez no se comprendían, ante lo cual obviamente me disculpo si hay alguna falta de explicación que hubo o una explicación incorrecta o incompleta, pues por supuesto se puede explicar en cualquier momento, incluido esta sesión, ¿no? Básicamente lo que va a ser un resumen ahora, nada más, sobre el propósito de la sesión. El propósito de esta sesión es familiarizarse y practicar algunos aspectos que tienen que ver con las actividades integradoras número 1 y 2. Va a haber una explicación de los contenidos generales y también va a haber una ejercitación, va a haber ejercicios en los cuales ustedes puedan trabajar sobre los principales problemas que yo he visto alrededor de las últimas generaciones, que son la colocación de fuentes, el formato APA, la colocación de citas textuales y paráfrasis. Después les puse algún video que tiene que ver sobre plagio, que es muy importante hacia el final de la sesión, y también explicamos cuáles son las principales características de la actividad integradora número 1 y también cuáles son las principales características de su entrega. Una cosa es de qué trata la actividad y otra cosa es la entrega que ustedes tienen que hacer. Son dos cosas muy distintas. Por lo tanto, es importante que ustedes puedan considerar que si no están colocando fuentes, lo que marqué el otro día como un problema de la generación, si no están colocando fuentes, puede haber un problema a la hora de calificar, y les mostré incluso la rúbrica, porque en esa rúbrica se pretende que ustedes la sigan, la vean y comprendan las circunstancias a través de las cuales yo estoy calificando de una manera algunas veces para ustedes injusta, pero que simplemente está siguiendo los lineamientos de prepa en línea CEP. Si no colocas fuentes de referencia, es un gran problema y entonces acarrearía por lo general un descuento de puntos. También la colocación de sesión de citas textuales que yo indiqué, también implica un problema de puntos. Hay una cuestión ahí que es que, como les dije, de ninguna manera son obligatorias las asistencias a estas sesiones abiertas de aprendizaje. No son obligatorias. Lo que sí es obligatorio es ver el video. Ese video es parte del material que se incorpora a Prepa en Línea CEP cada semana. Ustedes tienen unos materiales fijos. Hay videos, PDFs, infografías, etcétera. Hay cosas que ustedes pueden ver, audios también. Pero además yo me encargo de, a través de esta sesión, colocar material nuevo. Entonces es un material que se actualiza cada semana y que ustedes tienen la obligación de ver, así como tienen la obligación de revisar lo demás. Si yo les pregunto, por ejemplo, qué es fondo y forma y ustedes no me lo saben decir, es que no cumplieron con su responsabilidad y con su obligación de leer todos los argumentos, todos los materiales, en ese caso el de fondo y forma. Solo ahí se están fallando a lo que ustedes
se comprometieron cuando empezaron en prepa en línea CEP, ¿no? Entonces, creo que ahí también deben considerar que si no veo el video y no reviso los videos y después me quejo porque tengo puntos menos, pues no están considerando lo que están viendo ahí, ¿no? Entonces, nada más les aclaro este aspecto que para mí al menos es muy importante porque reviste una posible, pues más bien reviste un poco de aprendizaje para ustedes, el conocimiento de las reglas, el conocimiento de las obligaciones y también de los derechos que tienes como prepa en línea CEP. Como estudiante prepa en línea CEP, uno de ellos es ser calificado con justicia. Y por eso trato de ser transparente a la hora de calificar, de colocarles referencias, de hacerles sugerencias de cómo podrían mejorar. Pero desafortunadamente, si ustedes no están viendo las retroalimentaciones o no las están leyendo y repiten los mismos errores semana con semana, su calificación no se va a modificar y desafortunadamente al contrario va a bajar. Es súper importante que nos acostumbremos un poco a esta sesión. Yo sé que tenemos obligaciones en el hogar, tenemos obligaciones todos, en la casa, en el trabajo, no sé, con los familiares, pero les pido por favor que pongan empeño en su participación. La participación no tiene que ser por voz, puede ser escrita, no tengo ningún problema con eso, siempre y cuando se haga y ustedes consideren que están aprendiendo algo o que están llevando a cabo un ejercicio. La idea de hacer ejercicios durante esta clase es que ustedes puedan saber cuál es lo que está fallando con sus actividades integradoras, ¿no? Ese es mi objetivo en general, ¿no? Y por ejemplo, la dinámica de la clase es muy sencilla, como les dije, participas por medio de la voz, sugieres lecturas o material y respondes preguntas hechas por mí. Listo, escritas o habladas también es importante. Recuerden, debe haber fuentes de referencia en todas las actividades, sin ninguna excepción. Debe haber fuentes de referencia en todas las actividades, sin excepción, por favor. Es importantísimo que lo hagan y que lo revisen, por favor, porque de lo contrario, pues la verdad es que se puede complicar un poquito su calificación si ustedes no consideran que este paso es probablemente uno de los más importantes. No solo el módulo 4, sino el resto de módulos. Deben decirme de dónde obtuvieron la información para hacer su actividad. No se puede despertar un día por la mañana y decir que tengo que hacer mi actividad sobre Sor Juana. Sí, pero no sé quién es Sor Juana, ¿no? Lo he escuchado, debo tener más información, por lo tanto, tengo que investigar quién es Sor Juana, año de nacimiento, año de muerte, qué escribió, a quién quería, a quién no quería, quién le habló feo, etcétera. Qué quería ella en la vida. Todo eso se puede investigar a través de una búsqueda en internet, en fuentes confiables, pero eso me tiene que decir de dónde lo sacaron. Como les dije la semana pasada, el miércoles pasado, yo no me baso en intenciones. Si tú no tuviste la intención de plagiar, de todos modos es plagio. Así que creo que esa parte sí deben considerarla muy en serio, porque eso hace que sus calificaciones puedan verse severamente afectadas. Entonces, bueno, segundo punto, colocar fuente de referencia en todas las actividades. La rúbrica nueva que se las mostré de manera breve, la voy a buscar muy rápido. La persona, no importa quién sea, no sé, este que estoy compartiendo ahora, ahí, de esta persona, no ha entregado, así que no hay problema. Vean hasta abajo las rúbricas que tiene. Deben ser originales y referenciadas, deben tener ideas sustentadas en fuentes confiables, deben estar libres de plagio y deben incluir citas y referencias. Dice cuando se requiere. La única forma cuando se requiera es cuando yo les indique que se requiere. Es decir, no en todas las actividades integradoras se requieren citas, pero en todas las actividades integradoras se requieren fuentes de referencia. Repito la información, no en todas las actividades se requieren citas y paráfrasis, pero en todas, sin excepción, se requieren fuentes de referencia. Eso sí es obligatorio. Si ustedes no lo están poniendo, están faltando a los primeros compromisos de ética de prepa en línea CEP, ¿no?
Entonces, sería muy interesante armar un debate sobre qué tan obligatorio es o qué no tan obligatorio es las fuentes de referencia, pero no es el momento desafortunadamente. Lo que sí es importante es que sepan y consideren que es obligatorio colocar fuentes de referencia, lo quieras o no, porque si no, sea tu intención o no, podrías caer en un plagio y eso sería muy desagradable. Muy bien. Por favor, ¿alguna pregunta hasta este momento? Bueno, también les dije que uno de los aspectos más importantes, gracias, gracias Leslie. Leslie, ok. Sí, nada más, me parece que en tu caso, Leslie, eran solamente las fuentes de referencia y colocar citas. En la primera les pedí citas. Si observan el video, les pedí que citaran la fuente de donde obtuvieron la información de la biografía de Sor Juana, de Rubén Darío y de Juan Ruiz de Alarcón, y creo que no las pusiste. Ahorita voy a poner el video nada más y vamos a practicar. Lo voy a poner para Ana y para, no me sé tu nombre, es que solo está el apellido. Si me ayudas con tu nombre, por favor. Cuenca Villeda. Les dije que, bueno, vamos a poner el video, gracias Elisa. Y ahí vamos a practicar fuentes de referencia para que ustedes sepan cómo colocarlos. Entonces, bueno, nada más les pido rápido que tengan mucho cuidado en en revisar fondo y forma, que es un material muy importante, es el más importante de la actividad de la semana número 1 y contiene las formas en que ustedes pueden analizar un texto literario. Este es el fondo y esa es la forma. Argumento, tema, acción, tiempo, espacio y personajes. De esa forma se desglosa, se analiza un texto literario. Mientras sea narrativo, tal vez teatral también se puede. Poético es otra cosa. Pero bueno, se analiza, se desglosa, se desmembra, se hace, se divide en piezas un texto literario. Estamos hablando solo de textos literarios, es decir, aquellos textos que son de ficción. Yo estaba buscando un video, pero no lo encuentro, sobre textos literarios y no literarios, no sé, no lo encuentro por acá, pero bueno, pienso que si lo encuentro en un momento, pues ya lo podré compartir con ustedes y si no, pues no importa, ¿no? La parte que a mí me interesa mucho es que ustedes puedan analizar, con base en ese texto que están viendo en la pantalla, puedan analizar uno o más textos literarios, porque en las siguientes semanas se los van a seguir pidiendo y en la semana 1 y 2 se los van a pedir en particular. Incluso hay una pregunta donde viene, en tu texto, ¿cuál es el fondo y cuál es la forma? Y si no leíste este texto que está en la pantalla, se nota inmediatamente que no lo leíste porque contestas cosas que no tienen nada que ver con el tema, argumento, acción, tiempo, espacio y personajes, ¿no? Entonces nada más les pido que tengan ahí un poco de atención. Vamos a, bueno, eso es básicamente los que les dije y luego hay una importancia sobre el plagio, la bibliografía y demás, que también me gustaría comenzar con eso. Déjenme buscar nada más ese video. Siempre lo tengo a la mano. Aquí está. ¿Deseas transformar un texto como este no es. en un mapa conceptual como este en estudiando ya estés en... Lo voy a poner de nuevo porque simplemente vamos a repasar estos elementos. La otra vez, déjeme buscarlo. Aquí está. La otra vez habíamos puesto, bueno, este video, habíamos puesto este video y después ya no tuvimos mucho tiempo de analizar o de repasar las fuentes de referencia, pero en un caso es importante. Vean, voy a poner este video, voy a poner este video y después ustedes
van a hablar sobre él. Me interesa su opinión muchísimo. Sobre todo me interesa la diferencia entre cita y paráfrasis, cuándo usarla, cómo usarla, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ahí va el video y después de eso me interesa mucho su opinión a través del chat, ¿ok? Recuerden que para tener derecho a la participación y a los puntos extra, deben participar activamente en la sesión, preguntar, sugerir, contestar, etcétera. Son las 3 condiciones que yo les pido, que cuando yo pregunte algo lo contesten. Si no pueden hablar, yo lo entiendo, pero en el chat sí lo pueden hacer. Este es el caso. Así que bueno, voy a poner el video, después me gustaría un resumen o que discutiéramos alrededor de esto con alguna pregunta que yo tenga. ¿Cómo evitar el plagio? Bien sea que te encuentres estudiando o ya estés en el mundo laboral, el plagio es bastante común. Pero, ¿qué es exactamente? De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, es la práctica en la que alguien toma ideas o trabajos de otros, haciéndolos pasar como suyos. Digamos que estás escribiendo algo para el boletín informativo de una empresa y encuentras un importante artículo en internet que tiene toda la información que necesitas, así que decides tomar una gran parte del escrito, cambiar algunas palabras y publicarlo sin dar ningún crédito al autor original. Esto es plagio y te puede traer serias consecuencias. Por ejemplo, si en tu escuela copias algún texto, podrías perder una materia o perjudicar tus estudios. En el trabajo, te ocasionaría una mala reputación, procesos legales o incluso hasta perder tu empleo. Muchas veces, por falta de información, podemos estar cometiendo este grave error. Sin embargo, tenemos algunas estrategias que pueden ayudarte para evitar hacer fraude. Siempre cita tus fuentes. Muestra de dónde conseguiste esa información y da el crédito al autor. Además, el hacerlo generará mayor credibilidad en lo que estás escribiendo. Si deseas utilizar las palabras del autor, debes ponerlas entre comillas y en el mismo párrafo citar la fuente de donde las tomaste. Cuando quieres usar la información de un documento y no deseas poner la frase directamente, puedes escribir el texto con tus propias palabras. A eso le llamamos parafrasear. Recuerda cambiar el lenguaje y la escritura de la oración a tu estilo, respetando su significado. También puedes explorar varios escritos y de ahí sacar una conclusión con tus palabras. Esta opción te ayudará a tener ideas nuevas y originales. Copiar un texto parece un método fácil para ahorrarte algo de tiempo y esfuerzo, pero a la vez podría causarte dolores de cabeza. Recuerda que al escribir, debes ser claro y siempre mostrar de dónde obtuviste la información que no te pertenece. Así podrás crear tu propio contenido y sentirte orgulloso del resultado final. GCF Global, creando oportunidades para una vida mejor. Bueno, ahora sí, ya les había dicho y con Leslie también, ¿cómo se llama? Cita textual, muy bien. Leslie, ¿cuándo uso la cita textual? ¿Cuándo es necesario en tus trabajos? ¿Cuándo vas a decidir que en un trabajo es necesario usar la cita textual? ¿Y cuándo va a ser la paráfrasis? Es interesante que lo piensen. Repito, ¿cuándo uso cita textual? Muy bien contestado. ¿Y cuándo tengo que usar paráfrasis? O sea, ¿cómo sé usar que se usa ese o este? ¿Cómo sé cuándo usar uno y el otro? Si tienen alguna opinión, obviamente. La cita textual es cuando... Ajá, te escucho, Elisa. Cuando la idea viene de ya un autor. Claro, cuando viene... Ajá, perdón. No, sí. Cuando la idea viene de un autor, muy bien. ¿Y cuándo uso paráfrasis? La pregunta es, Ana, que te saliste un momento,
cuándo utilizo cita textual y cuándo utilizo paráfrasis. Y ya la paráfrasis son nuestras propias palabras. Muy bien, está perfecta la diferenciación. Ustedes pueden notar una diferencia, está excelente. Ahora, lo que me gustaría que me dijeran es ¿por qué uso una a veces y por qué uso la otra a veces? ¿Por qué siempre no uso la misma? Eso que me puso Leslie, literalmente copiado tal cual lo escribió el autor original, súper bien. Eso es cita textual. Ahora, repito, ¿cuándo uso esa y cuándo no uso esa? Eso es lo que Ana dice, utilizo mis palabras al parafrasear. Está perfecto, excelente. Ahora, lo que quiero que me contesten Ana, Elisa y Leslie es ¿por qué uso esa a veces y por qué uso la otra a veces? ¿Cuándo es necesario hacerlo? Ahorita les voy a poner un ejemplo para que comencemos a reflexionar al respecto. Déjenme buscarlo. Cada una, por supuesto, tendrá su opinión, pero justo en esa reflexión es la que me interesa que tengamos. Lo voy a enlazar ahorita con esto, para que es donde vamos a practicar nosotros. Ahí. Aquí. Esa es la actividad integral número 1. Cuando yo les dije el otro día, ¿quién es el autor? En la primera pregunta, ¿quién es el autor? Y ahí me tienen que contestar Sor Juana, y yo les pedí que hicieran una pequeña biografía. De hecho, Ana, espero que no haberme equivocado, y si es así, discúlpame. Ana me preguntó qué tanto ponía de la biografía y por qué si no se confundía con el contexto sociocultural de la obra. Yo traté de contestarle que la biografía era como lo básico, año de nacimiento y muerte, y el contexto sociocultural y sociohistórico era más bien qué estaba pasando en el mundo cuando ella publicó esa obra. Esa es la diferencia entre uno y otro. Ahora, yo les pedí quién es el autor. Aquí me tienen que contestar, lo voy a escribir incluso. Sor Juana, ¿no? Ya tiene aquí Sor Juana. Ya la tengo, ¿no? Y aquí empiezo a poner su biografía. No hay ningún problema. En eso que estaba escribiendo, ahora quiero que me contesten Elisa, Ana y Leslie. Aquí voy a usar paráfrasis o cita textual. Y obviamente ¿Cita textual? Muy bien, Elisa. ¿Por qué? ¿Por qué? Dime. Porque lo vamos a copiar tal cual está. Exacto, pero ¿cuándo vas a usar paráfrasis? Ana, Leslie, sí, Elisa. Por ejemplo, en la pregunta de ¿cuál es la intención del autor? Sí. ¿Cuál es la intención del autor? Muy bien, ahí puedes usar paráfrasis. ¿Por qué? Porque no te están pidiendo datos exactos. Voy a usar una cita textual cuando me piden datos exactos o lo que yo digo es muy importante y tengo que poner las palabras del autor. En cambio, cuando me piden una opinión, cuando me piden mezclar mi opinión con lo que yo leí, en ese momento tengo que hacer paráfrasis. Por ejemplo, en estas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 preguntas que hay ahí, por favor, Ana, Elisa y Leslie, díganme en cuál ustedes pondrían cita textual y en cuál pondrían paráfrasis. De las 9 que hay, ¿las escucho o las leo? En todos serían paráfrasis, excepto la de quién es el autor. Para ti, para Elisa, todo es paráfrasis excepto quién es el autor. Muy bien. ¿Saben cuál es el punto en común, Ana, Elisa y Leslie? Que ninguna de esas, por ejemplo, Ana, en la primera yo pondría cita textual, excelente, bien decidido además. ¿Saben cuál es el punto en común entre los tres aspectos? Que en las tres tengo que poner de dónde obtuve la información, porque ninguna de esas, salvo tal vez la intención del autor, ninguna de esas es opinión, todas son datos específicos. Cuando me piden datos específicos, tengo que colocar
o paráfrasis o cita textual, la que yo quiera, pero tengo que colocarlas. Si no la coloco, entonces estoy haciendo plagio. Eso es lo que me gustaría que comprendieran de la postura que tenemos en Prepa en Línea CEP, porque ustedes parece que es injusto, y a veces lo parece, que yo no pongo cita, entonces está mal cuando yo lo quería plagiar y eso lo saqué de mi mente y reflexioné y demás. No, en realidad no. Tú obtuviste la información de una fuente, después la parafraseaste, pero la parafraseada también tiene que colocar su fuente de referencia. También tienes que decirme de dónde obtuviste la información. Y esa es la forma en que se hace una cita textual y una paráfrasis. Es la diferencia entre... A ver, pero... Ahí voy. Es la diferencia... Allá, listo. Entre eso que están viendo en pantalla, esto, o simplemente no poner nada. Ese es creo que el problema, simplemente no poner nada. Ahí es donde está el conflicto, digámoslo así. ¿Ok? ¿Dudas o preguntas? Voy a enfocarme ahora en la actividad 1, pero quería detenerme un poquito en la plagio, paráfrasis, síntesis, cita textual y demás, ¿no? Esta es la actividad 1. Ya les expliqué a grandes rasgos el género, autor. Hay un material que se llama Textos Literarios. Ese material contiene un video, se los voy a poner de una vez. Ese material, ya, es que lo estaba buscando. No te preocupes, Leslie, eso pasa. En todas se deben poner referencias, Ana. Muy bien, eso sin excepción. No justifico que no lo pongan. Y por eso si salen muy bajos es porque no pusieron el texto, ¿no? Entonces, perdón, las referencias. Espérenme, porque está esto como que se volvió loco. Ya va. Ahora sí, perdón, es que no lo encontraba. En este material que se llama Textos Literarios, viene una explicación de los géneros. ¿Cuáles son las principales características de los géneros? Aquí están, todas. Ahora, aquí viene un video sobre los géneros. Y a ustedes les piden los géneros también. Entonces, tienen que estudiar ese tipo de material para poder hacer una actividad excelente. O por lo menos una actividad muy buena que tenga características académicas de lo que se les está pidiendo en Prepa en Línea CEP. Entonces, como muy bien dice Ana, en todas se debe colocar referencias. Si se les olvidó y todo, vean, hasta el material que preparamos en Prepa en Línea CEP tiene referencias, porque esto no me lo inventé de la nada. A lo mejor yo lo hice, pero lo saqué de algún lado, la información, los datos, etcétera, lo saqué. Entonces, vean aquí, esto que estoy marcando aquí, que estoy seleccionando, eso es la bibliografía, las fuentes de referencia o fuentes de consulta, es lo mismo. Eso es lo que necesito que ustedes se enfoquen y que no se olviden de ponerlo en todos lados. De las citas y paráfrasis es diferente, pero bueno, de este aspecto no se pueden olvidar. Ahora, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Bueno, nada más termino con la actividad 1. Contexto del autor, intención, argumento, tema, acción, tema, tiempo de la obra, todo eso viene en el material que se llama Fondo y Forma o Textos Literarios. Lo único que no está ahí es esto que voy a marcar ahorita, que se llama contexto histórico, sociohistórico de la obra y contexto del autor. Bueno, le voy a regresar, perdón. Listo. Esto que está marcado ahí, dice contexto sociohistórico, es más bien qué sucedía en el mundo cuando se escribió esa obra, cuando vivió Sor Juana. Pero la biografía es qué le pasó a ella. Y el contexto del autor es qué estaba pasando en la vida del autor cuando escribió ese texto. ¿Sí? Se lo dedicó a alguien, lo hizo por encargo, le pagaron, etcétera. Ustedes me van a decir cuál fue importante para las siguientes generaciones, etcétera. Ustedes van a encontrar datos, pero tienen que colocar fuentes de referencia en todas ocasiones, porque si no va a estar incompleta su información y, repito, puede caer en el plagio, que es algo que yo no quiero. En particular, después de una sesión donde he dicho más o menos lo mismo en 2,
que todavía se olviden de esto, ¿no? Entonces, bueno, bajando en la misma parte del texto les hacen 2 preguntas. Relaciona el contexto de cada autor y su obra con el mensaje. Esto no me lo están haciendo, lo que simplemente están hablando de la obra. Entonces ahí se nota que no leyeron o que no saben qué es contexto. Y dice 3 formas de transmitir un mensaje. Aquí, desafortunadamente, no me contestan la pregunta. La pregunta es, contrasta las 3 formas de transmitir un mensaje en cada autor. Simplemente me hacen un resumen de lo que trata cada uno y yo no les pido un resumen. Dice, un mensaje, redacta un comentario en el que contrastes las 3 formas de transmitir un mensaje de cada autor en su obra, considerando los elementos que identificaste en el cuadro comparativo. Es decir, deberían subir a este cuadro, revisar autor, género, argumento, tema, acción, tiempo. Si ustedes me dicen en esa pregunta, que es la 4, que uno da su mensaje a través de verso y el otro a través de prosa y el otro a través de diálogos y que cada uno tiene un mensaje, eso me parece una excelente respuesta, porque están dándose cuenta de que no son textos iguales. Por lo tanto, ustedes tienen que revisar cuáles son las características de cada uno y cómo se diferencia del otro. El de Sor Juana es diferente al rey burgués. El rey burgués es diferente a la verdad sospechosa. Eso es lo que quiero que noten y que me plasmen aquí. No que me hagan un resumen, eso yo ya lo sé, ya los leí, pero necesito que ustedes se esfuercen un poquito más. Y la 5 dice, en 1 o 2 párrafos contrasta la forma de ver la vida de los textos literarios con la tuya. Aquí sí es opinión. Aquí puedes poner si quieres paráfrasis o puedes no poner nada, pero lo importante es que me expreses y me contestes qué es lo que se está preguntando. Para finalizar este ejercicio lo hice con Leslie el otro día. ¿Cuáles son las referencias? Ustedes me tienen que poner 3, 4, 5 por lo menos, 5 fuentes de referencia en este trabajo. Si vieron el video ya sabrán, y si no, Leslie podrá hacer trampa. ¿Cuáles son esos? ¿Cuáles son las fuentes de referencia que deberían aparecer? Elisa, Ana y Leslie. Lo de las biografías. Las biografías, ahí está una. ¿Qué más? Son 5, Por lo menos 5. Pueden ser más, pero al menos 5. Ahí está una de la que dijo Elisa. Sor Juana, Leslie 2. Van 2 de 5. Rubén Darío 3. Les faltan 2, de hecho. ¿Cuáles son esos 2 fuentes que le faltan para que mis referencias estén completas? Fondo y forma, muy bien, Leslie. Les falta una. Juan Ruiz de Alarcón, ahí está la 5ª. Entonces, eso es lo que podrían poner aquí. 3 obras que leí, luego fondo y forma, y donde utilicé las biografías. Hay uno que incluso es géneros literarios, pero ese lo vamos a ver ahorita. De hecho, un ejercicio que vamos a hacer les va a permitir hablar sobre eso. ¿Dudas sobre actividad integradora número 1, por favor? ¿Ninguna? Súper, porque así me paso a la actividad 2 y luego vamos cerrando con un ejercicio. Actividad integradora 2, textos literarios, lenguaje y expresión humana. Tienen que llenar igual un formulario donde les van a preguntar cosas. Es exactamente el mismo, la dinámica es la misma, tienen que contestar cosas ustedes. Ahora, depende qué tipo de cosas voy a contestar. Aquí está. Dice, la canción del oro, ¿qué aprendiste del texto? Recuerden que tienen que ser 5 renglones de manera obligatoria.
Eso es algo que no dice, entonces si no ven el video se lo van a perder. Dice alguna, bueno, ¿qué aprendiste del texto? ¿Identificas alguna? Aquí es opcional, lo voy a escribir, es absolutamente opcional citar o parafrasear. Si lo quieres hacer, yo sugiero que lo hagas porque así practicas. ¿Qué es eso? Puedes citar la canción de Oro si quieres. Puedes parafrasear la canción de Oro. Sería excelente y a lo mejor te otorgaría muchos puntos extra si se puede. ¿Qué opinas sobre todos 5 renglones? Todas las preguntas, a menos que les indiquen lo contrario en la instrucción, son de 5 renglones, por favor. Ahora, ¿qué opinas sobre el lenguaje? ¿Consideras que el lenguaje que se usa en el texto facilita o complica su comprensión? ¿Por qué? ¿Consideras que el lenguaje es una forma de expresión y por qué? Ya que acabas eso, vas a leer El perro y el cocodrilo de Samaniego. Luego vas a redactar con tus palabras la trama. Tienes que saber qué es trama. Si no sabes qué es trama, vas a hacer cualquier cosa, pero trama, mucho ojo por favor, lo vas a ver, revisa qué es trama en los materiales de prepa en línea CEP, en fondo y forma, viene eso. Luego ahora redacta retomando elementos de narrativa y usando expresiones. Para esto tengo que saber qué es narrativa y tengo que saber géneros literarios. Ahorita lo vamos a ver. Luego, en los textos que redactaste, ¿cuál es el fondo y cuál es la forma? Tengo que saber cuál es fondo y forma. Creo que eso te había faltado, Leslie, saber cuál es fondo y cuál es forma y explicarlo. Tú hiciste un texto, dime cuál es el fondo y cuál es la forma. La forma tiene solamente una respuesta, pero el fondo tiene muchas respuestas, entonces necesito que lo revises para las próximas ocasiones. Igual aquí, no se olviden, 5 renglones. Y para finalizar, ¿qué tipo de lenguaje te gustó más? El cotidiano y el literario. Igual aquí 5 renglones, por favor. Y al final, obviamente, me van a poner las fuentes de referencias. ¿Qué me van a decir cuáles son? Ana y Elisa, ¿cuáles son las fuentes de referencia, por favor, que voy a utilizar para hacer mi texto? Este texto. Igual el de fondo y forma. Muy bien, ese es de fondo y forma, excelente. Y otro, por lo menos hay 3. Dice La canción del oro y El perro y el cocodrilo. Ahí están los 3 que tienen que poner, ¿vale? Ustedes tienen que poner por lo menos esas 3 para que no haya ningún descuento de puntos. Eso es importante. ¿Ok? Para terminar con esta semana, pero estas actividades, ¿dudas por favor sobre esto? Sobre actividad 2. Muy bien. Ahora vamos a... Espérenme. Estoy buscando una cosa ahí para ustedes. Ahí. Listo. Vamos a lo siguiente. Va la primera prueba. Para la primera que conteste son puntos extras. No te preocupes, hoy es natural, es normal que nos fallen al principio cosas. Nada más para eso sirven estas sesiones, para ir mejorando. Es una práctica cotidiana. Yo no me preocuparía tanto por eso. Me preocuparía por en las siguientes semanas no cometer el mismo error. Eso creo que sería un buen aprendizaje para ti. A ver, ahora sí, la primera de ustedes que me ordene en formato APA va a tener puntos extra. No tienen que copiar el link, solo tienen que ordenar los elementos. Si ustedes pusieran referencias, ¿cuáles serían? Adelante, la primera que escriba tiene puntos extra.
Ana, no, Ana, solamente necesito que ustedes ordenen en el formato APA de estos datos. Que ustedes los ordenen, Ana. ¿Cuál va primero? Esto me lo tienen que decir en el chat. O si quieren por voz, no hay ningún problema. ¿Cuál va primero en el formato APA? Dice Leslie, ya lo está ordenando. García AB 2016 en la mente de Mary Shelley, HTTP, perfecto. Nada más ahí te faltó una cosa, Leslie, que sería la página. Te faltó muy poquito, pero tal vez creo que te confundiste. A ver, mira, te lo pongo. A ver si me entiendes. Mira, es lo mismo, nada más que yo agregué donde dice rtve.es, porque esa es la página en la cual está esa referencia o ese documento. Todo lo demás es igual, pero creo que tú pensaste que este rtve.es era parte del link. Pero bueno, no importa, creo que lo hiciste bastante bien. Entonces, nada más los demás, Elisa y Ana, revisen cómo lo puse yo, revisen su manual de citación de prepa en línea CEP, revisen también lo que puso Leslie y también es muy importante que lo atiendan, ¿va? Te anoto, Leslie, gracias. Leslie... Sí, no tenías que copiar el link, no importa, porque sé que es muy largo. Y si lo están escribiendo así a mano, no, eso es imposible. Pero bueno, yo sé que ya ibas a poner el link. ¿Ok? Ahora me van a poner, por favor, no hay problema. Me van a hacer, para finalizar la sesión de hoy, van a hacer una paráfrasis, por favor. Ya tienen los datos, todos ya tienen los datos, y si no, los datos están en el link. Quiero que me hagan una paráfrasis de este texto. Les voy a dar 5 o 7 minutos para hacer una paráfrasis de ese texto, ¿vale? ¿Dudas o preguntas, por favor? Repito, paráfrasis de ese texto que están viendo en pantalla.
Si tienen alguna duda me pueden preguntar, por favor. Estoy abierto a escucharlos. Voy a apagar el micrófono, pero no la cámara. Así que bueno, repito la instrucción por si alguien no escuchó. Elisa, Ana y Leslie deben hacer, por favor, una paráfrasis. Primero lo leen y después hacen la paráfrasis con los datos respectivos, por favor. Si tienen duda, reviso, estoy atento. Les quedan 5 minutos. Leslie terminó, te faltan. Ah, no, todavía no terminas. Todavía no terminas, Leslie, porque se quedó como a medias, porque no se alcanzó a colocar todo tiene un límite de extensión, entonces bueno, espero un poquito más si quieres. Ah, listo. Te faltan unos datos nada más, Leslie. Los datos justo de donde obtuviste la información.
Voy a ver nada más cómo lo pusiste y ya con eso vamos cerrando hoy. Debería ser así. Lo voy a copiar. No exactamente, está un poco largo, pero bueno. Debería ser así, Leslie. Pones pones todo el texto ahí, toda tu paráfrasis, y al final solo pones los datos, pero simplificados. Los datos que tú me estás poniendo, estos que están acá, que yo voy a copiar, estos solo se ponen hasta el final. En el texto o simplificados se ponen así. Ahí están. ¿Sí? El primero es fuente de referencia. El segundo es cuando hago una paráfrasis o una cita textual, cualquiera de los dos. ¿Ok? Bueno, Ana, ¿dudas por favor? ¿O presentas tu paráfrasis? No hay ningún problema. Lo puedes hacer después también y presentármela más tarde, no hay problema. Muy bien, ¿alguna duda, Leslie, por favor? Gracias por tu participación, obviamente. ¿Alguna duda o pregunta, por favor, para Ana y Leslie? Si las tienen, aún así. Bueno, vamos, Leslie no tiene, pero Ana sí. Te faltan unos datos, Ana. Espérame. De hecho, se parecen las de ustedes, no sé si las obtuvieron de una misma fuente, pero debería ser así. Esta debería ser correctamente una paráfrasis, Ana. Copié la tuya y le puse los datos finales, que son estos que estoy marcando ahorita, que son los que puse más arriba. Así se pone una fuente de referencia dentro de una paráfrasis. Si lo haces hasta el final, es como lo marcó hace un momento Leslie. Solo quería que recordaran eso porque eso es muy importante para sus actividades integradoras, no solo la 1 y la 2, sino todas las que vengan en las próximas semanas. Así que por eso me interesaba mucho tomar tiempo de las clases, de las sesiones, para que ustedes desarrollaran esta capacidad y estas habilidades, ¿va? Nada más me queda preguntarles si tienen alguna pregunta final, por favor. Gracias, Leslie. Bueno, pues me despido de esta primera semana. Gracias, Ana. Muchísimas gracias por su asistencia y su participación. Fueron muy activas en la participación. Que tengan un buen fin de semana, Leslie, Ana y Elisa, que se salió. Nos vemos. Si tienen dudas pueden escribir a través de la plataforma. Nos vemos la próxima semana. Que tengan un buen fin de semana y que descansen.